Hola amigos, bienvenidos de nuevo a esta entrega de este capítulo 3 de nuestro ciclo de charlas educativas sobre derechos de autor, especialmente dirigido al mundo discográfico. Hoy vamos a estar hablando sobre los derechos de autor, específicamente en el mundo musical, los tipos y las variantes que hay con estos derechos, que fundamentalmente es un solo derecho, ¿no? Pero en el mundo de la música, y vamos a ver por qué, es de lo que trata este capítulo, se diversifican estos derechos generando derechos propios sin desprenderse nunca del derecho original o del derecho originario, como lo menciona la ley, sobre una obra determinada. Los que no pudieron ver por distintas razones el capítulo 1, donde hablábamos sobre los derechos de autor en los conceptos básicos, sería bueno que lo vieran, porque mucho de lo que vamos a decir aquí tiene que ver con los conceptos principales. Si tenemos esos conceptos claros, vamos a entender mejor lo que se va a decir aquí. De todas maneras, pues estos ciclos están hechos de manera muy sencilla, estamos manejando un lenguaje muy simple, cotidiano, el que necesita el músico. El músico que uno a cada rato lo consigue aquí mismo en mi oficina. Tengo una chica que trabaja con nosotros en el área de diseños para protección de logotipos y estas cosas, y resulta que es cantante, ¿no? Y entonces me estaba preguntando, doctor, ¿cómo hago para proteger mi disco? Entonces esas son las preguntas que a uno le hacen todo el tiempo, pero no solo es cómo hago para protegerlo, sino cómo hago para que no me lo copien, cómo hago para que no me jueguen sucio, cómo hago para que no se queden con él otros, porque yo escucho tantos cuentos. Y como decíamos en el capítulo 1, mucho de lo malo que pasa porque no se hacen las cosas simples que se tienen que hacer desde el principio. Realmente no es tan complicado. Entonces es importante que esos conceptos básicos los tengan claros, y los invito pues a que visiten Promodisco TV en canal de YouTube, y allí van a escuchar la explicación sobre esto. Entonces, las variantes que existen en relación con los demás derechos, o los derechos conexos, que es como la ley lo llama, básicamente tiene que ver con las variantes alrededor de un tema. Por ejemplo, para explicarlo de forma muy sencilla, cuando alguien graba, voy a poner un ejemplo bien conocido y además que es universal, para orgullo nuestro de venezolanos, Caballo Viejo. Caballo Viejo es un tema, como sabes, de Simón Díaz, y de hecho, para los que no lo sepan, pues Caballo Viejo es la canción venezolana más versionada en el mundo, y si no me equivoco es la segunda o tercera obra musical latinoamericana más versionada en el mundo. O sea que es un tema interesante para estudiarlo, ¿no? Y justamente él es un buen ejemplo, porque hemos visto interpretaciones de Caballo Viejo, por ejemplo, de Gilberto Santa Rosa en una versión de salsa. Hemos visto interpretaciones de Caballo Viejo por el grupo español andaluz, Gypsy King creo que se llaman, con un estilo andaluz. Hemos visto interpretaciones de Caballo Viejo por la Orquesta Sinfónica de Londres, imagínense ustedes, la Orquesta Sinfónica de Londres con una versión. Hemos visto interpretaciones en bandas no sinfónicas como las clásicas, pero bandas como la de Port Muriat o estas bandas famosas que tocaban música ambiental en versiones propias de ese estilo. Y pare de contar, aquí en Venezuela, pues, ¿quién no ha cantado Caballo Viejo? Inclusive dentro del mismo género de la música venezolana, con instrumentos típicos de la música nacional, hemos visto variantes. Entonces, cuando eso ocurre, que es muy normal que ocurra en una canción, generalmente siempre ocurre con canciones que se hacen populares, obviamente, allí es donde empiezan a hacer la diversidad de derechos. Porque ¿qué pasó, por ejemplo, con la versión de la Orquesta Sinfónica de Londres? Bueno, pasó que un gran músico, que no fue cualquier músico, tuvo que hacer un arreglo para tal vez unos 80 o 90 instrumentos. Eso no es nada fácil. Entonces, esos derechos que tienen que ver con un arreglo musical, ni siquiera vocal, porque no tenía gente cantando, son una genialidad y son, por lo tanto, una creación nueva que es derivada, se le dice también vecina, ¿no? O conexa, son los términos que utiliza la ley, que basados en un derecho originario, que era la canción de Caballo Viejo, que básicamente en función de una melodía y una tonalidad, otro artista de otra categoría, de otro género y de otras características, agarró esa línea melódica y le hizo un compendio de composición. Los músicos que saben de esto, pues saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de un arreglo de una orquesta sinfónica. Eso no es nada fácil, eso es bien complejo. Y llegar a eso y que se haga bonito y que se haga
atractivo y que no pierda la esencia de la original, eso es un arte. Por lo tanto, es una autoría. Entonces, allí hay un nuevo derecho de autor. Ese derecho de autor se conoce como derecho conexo, o derecho derivado, o derecho vecino. Y por lo tanto tiene también sus propios derechos, igual que cualquier otro derecho. Derechos de regalías, derechos de explotación patrimonial y moral, de ser reconocido como autor, etc. Pero siempre asociándolo a la obra original. Un autor de una obra originaria se podría negar a que alguien haga una obra derivada. Por ejemplo, si a Simón Díaz no le hubiese gustado que su canción o su pieza se tocase en música clásica y él se hubiese negado, pues este señor no hubiese podido hacer el arreglo. Lo hubiese podido hacer, pero no lo hubiese podido exponer públicamente, y mucho menos grabarlo, y mucho menos haber vendido los discos que vendió, porque simplemente pues el autor no lo autorizó. Entonces hay una condición sine qua non en los derechos derivados, que tiene que ser autorizado expresamente por el autor. Y allí es donde las entidades de gestión, en Venezuela por ejemplo el SACBEN y en cada país la que corresponde, tienen un papel importante, porque son ellas las que deben velar porque existan o no obras conexas de un autor ya registrado y reconocido, y velar porque sean repatriados a él o retornados a él las regalías o los beneficios económicos que esa obra comercialmente pueda estar generando. De eso se tratan estas entidades, porque ¿cómo le haces el seguimiento a las ventas de los discos de la Orquesta Sinfónica de Londres? Tiene que haber alguien en el país que tiene que ver con la comercialización de la música, que determine que se ha vendido, cuánto costó, cuánto recaudó y cómo se va a entregar al autor original las regalías. Pero primero tiene que haber sido autorizado por el autor. Entonces no existen obras derivadas si no existe la autorización del autor. Es difícil que un autor se niegue a una versión de su propia obra, porque obviamente eso significa hacerla más popular, divulgarla más y por supuesto más ventas. Y sobre todo si son personajes conocidos y famosos. Que lo haya grabado Gilberto Santa Rosa, por ejemplo, tiene que haber sido un orgullo para Simón Díaz. Que lo haya grabado Gypsy King, que además tuvo éxito. Que lo haya grabado Julio Iglesias, en versión de baladas. Imagínense. Entonces, todo eso habla después de la gran popularidad que tiene una obra, de lo buena que pueda ser y de los dividendos que pueda generar para el autor. Pero estamos hablando de una obra en una versión. Eso es lo que llamamos la obra derivada, la obra en otra versión, en otro estilo. Pero es que también existen otras obras. Por ejemplo, la interpretación vocal. Si alguien, por ejemplo, que lo contrataran nada más para eso, alguna cantante soprano de ópera, entonces existirían los derechos de este señor que hizo la versión en ópera, que tiene que tener unos arreglos, el mismo ejemplo de la Orquesta Sinfónica de Gilberto Santa Rosa, etc. Pero es que además también están los derechos de la intérprete. Porque entonces 20 intérpretes distintos de la misma ópera tienen capacidades distintas, por ejemplo, tesituras distintas, modismos distintos y un estilo propio. Y atención con esto, porque los estilos como tal no son registrables como un derecho de autor, pero el compendio de cosas que tiene que ver la interpretación, sí. Entonces un intérprete que está siendo parte de una pieza que ya tiene un derecho derivado, entonces resulta que la obra de Simón Díaz en un momento dado pudiera tener dos derechos derivados. El de un arreglo por un arreglista, músico del género de ópera o música clásica, y el derecho derivado de la interpretación vocal del que está haciendo la interpretación de esa obra que ya fue arreglada.